Hola, bienvenido una vez más a La City Sin Gluten. Hoy vamos a hacer estos panecillos súper fáciles de hacer, sin gluten, sin lactosa, sin huevos y sin horno. Lo mejor de todo, y tampoco va a llevar ni goma Santana ni silicona. Espero que les guste, son súper fáciles. Comenzamos. Si eres nuevo al canal, te invito a suscribirte. Es súper rápido y súper fácil. Ahora sí, comencemos con la receta. Vamos a necesitar 100 gramos de harina de arroz, alrededor de 6 cucharadas y media. Aquí, como me estás viendo, lo estoy pesando en la pesa. También le agregaremos 50 gramos de almidón de maíz. Por aquí arriba te sale un vídeo delicioso sobre unos croissants espectaculares. Clica sobre la tarjeta y te lleva directamente. También vamos a necesitar 40 gramos de almidón de patata o de yuca. Así, pesamos todo para que sea lo más exacto posible. Ahora, si se están preguntando con qué vamos a unir todo, aquí va la respuesta. Le pondremos una cucharada de lino molido o linaza molida, alrededor de 10 gramos. A mí me falta un poquitín aquí, allí. Esto nos ayudará le echamos sal al gusto. Como decía, la linaza nos ayudará a pegar todos nuestros ingredientes. Una cucharadita de azúcar morena o de coco, esto es opcional. Y mezclamos. Utilizaremos la linaza para pegar todos los ingredientes porque las harinas no tienen gluten, como bien sabemos. Agregaremos una cucharadita de levadura seca de pan. Si no tienes levadura seca, solo fresca, pues le echamos la equivalencia de levadura fresca al agua tibia. Dejamos reposar un rato a que se active y luego hacemos este paso de agregar los líquidos. 150 gramos de agua, en mi caso, agua sola. Voy agregando poco a poco, el agua tiene que estar tibia. Así ayudamos a que la levadura se active más rápido. Dejaremos la paleta de cocina y vamos a las manos. Así vamos a sentir mejor la textura de nuestra masa. Como verás, por aquí estoy tratando de unir todo, pero todavía la masa me parece un poco seca porque hay partes de la masa que todavía no está bien integrada. Aunque la masa parece bastante manejable y si fuera con gluten la dejaría así porque estaría perfecta, para una masa sin gluten pues necesita más hidratación. ¿Por qué? Porque si no va a quedar nuestros panes súper duros y como expliqué en el vídeo que te sale aquí arriba de las preguntas y respuestas, cuando el almidón de maíz libera hidratación, cuando se enfría y todo esto al medio ambiente, pues se reseca muchísimo nuestro pan. Es por eso que al principio, sale súper suavecito y después al día siguiente está súper duro. Entonces esto es algo que tener en cuenta. Masa sin gluten, mayor hidratación, mucho mejor. Y para los que no sepan, por aquí dándole a esta flechita, abres la caja de información y puedes ver los ingredientes. Y como te muestro por aquí, esta es la textura que tiene que tener, ¿ves? Así de pegajosa. Miren, así tiene que quedar. Le vamos a agregar 1 o 2 cucharadas de aceite vegetal. En mi caso le estoy agregando de oliva. Y amasamos hasta integrar. En realidad esta masa no lleva mucho amasado, sino más bien integrar los ingredientes.
Le echo la segunda cucharada y la integro más o menos. Porque se la echo es para que me ayude a formar la bola que está aquí con la paleta, para luego llevarla a reposar unos 30 minutos en un lugar cálido. Así va a quedar. Ahora vamos a formar nuestros panes. En un papel de hornear o en la encimera misma vamos a poner nuestra masa. Le ponemos un poquito de harina de arroz y le ponemos la masa sobre la harina. Y vamos a hacer lo que te voy a mostrar a continuación. Estiramos la masa así con la mano. Luego que las tengas bastante estiradas, lo que vamos a hacer es doblar la masa. Vamos a hacer unos dobleces. Estos dobleces nos ayudarán a que cuando entre el aire caliente haga que nuestro pan crezca mejor. Ayudarán a la levadura y crecerá un poco, quedará un poco más esponjoso. Porque recuerden que no lo vamos a hacer en horno, sino lo vamos a hacer en una sartén. Así que todos los trucos que necesitemos, que podamos utilizar, pues mejor. Aquí yo los divido en 6 pedazos, pero al final termina siendo solamente 4 panes. ¿Por qué? Porque junto 2 pedazos para hacer un pan más grande. Cojo un pedazo. Voy a hacer los panes de 2 formas. Estiro un poco. Y lo voy a rellenar con pedacitos de queso. Quiero que mi pan tenga pedacitos de queso. Y lo cierro así, en forma de saquito. Esto me lo han visto hacer en otros vídeos, como el de pan de hamburguesa, que te dejo por aquí arriba la tarjeta. Clica sobre ella y te lleva directamente. Pero ahora quédate conmigo para ver el final de esta receta. Le damos forma con la mano. Yo al final los termino aplastando un poquito, así. Y listo. Ahora vamos a hacer la forma así como de barra. Estiramos la masa, pero más bien en una forma rectangular ovalada o algo así, más rectangular. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo así como te estoy mostrando en el vídeo. Esta masa fabulosa. Al día siguiente están súper bien, súper blanditos. La linaza es genial. Tenía previsto hacer estas pruebas desde hace mucho y por fin me he animado y bueno, me ha encantado. Sin goma Santana, sin silion, sin nada. Una vez hechos los panes, dejamos reposar 30 minutos en lugar cálido. Y ponemos un poquito de aceite en nuestra sartén. No se preocupen, todavía no está caliente, por eso puedo poner los dedos. Una vez listos los panes, los vamos a cocinar. Calentamos a temperatura media, que esté bien caliente la sartén, y allí ponemos nuestros panes. Cocinamos a temperatura media hasta dorar por cada lado. Tiene que estar bien cocinado, incluso no solamente por cada lado, sino por la parte del medio del pan también. Así se tienen que ver. Miren qué bonitos. Estos panes incluso me recordaron un poco a los panes de perros calientes. Entonces se me ocurre que pueden ser unos panes de perritos calientes rápidos, que podemos hacer súper rápidos para disfrutar de un perro caliente sin gluten delicioso. Y estos son los panes que he rellenado con queso. ¡Qué delicia! Bueno, aquí tienen estos panes súper deliciosos. Ahora vamos a ver la miga por dentro. Por cierto, un saludito a Elvira Quiles, que estuvo de cumpleaños ayer. Espero que hayas pasado un día genial. Vamos a cortar el pan. Este no es el cuchillo adecuado para cortar pan, pero bueno, estaba tan suavecito que este me ha servido. Miren qué delicia. Estaban todavía un poco calientes. Súper suavecitos, súper deliciosos.
Ahora vamos a ver cómo están los redonditos. Miren esa miga, qué espectacular. Si quieren que se vea un poco más el queso, podemos echarle más queso todavía. Pero así para mí estaban deliciosos. Espero que les haya gustado esta receta, súper fácil, súper rápida de hacer. Recuerden que las sustituciones en la caja de información. Por cierto, si se acerca a vuestro cumple y quieren que los salude en el vídeo o en el Instagram, déjamelo en los comentarios y yo encantada. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que les haya gustado este pan extra fácil.